desea acotar? No sé si se... No puedo activar este video. Voy a volver a conectarme. Ya, correcto, ingeniero. Está bien. Como que esperamos un momento. Muchas De gracias. acuerdo. Ya, gracias. Bueno, mientras los colegas se van ingresando, bueno, saludamos a los presentes. Veo que está el ingeniero David Perales, el ingeniero David Sandoval, el ingeniero Edwin Plácido, Fernando Campos, el ingeniero Jaime Yepen, especialista de electricidad en la oficina regional de Piura, de Ocenermin, el ingeniero Juan Pañero, trabajo en la empresa. Está el ingeniero Miguel Fuentes, está también Jus Monterrey. También está nuestro amigo Víctor Rodríguez, y se van agregando más colegas, ¿no? Ahora esperemos que el ingeniero se va a conectar, el ingeniero Giovanni Toribio. Sí, creo que ya estamos. Eh, ¿Me escucha, ingeniero? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí, había tenido un problema con el internet, disculpe. No hay problema, suele pasar. A ver, ingeniero, estamos esperando que ingresen, digamos, unos 2 minutitos más. Sí, está preparando, ¿verdad? A ver.
darle la bienvenida a todos los ingenieros, colegas, amigos que se vienen integrando en estos momentos a la conferencia, que será, será otorgada por el ingeniero Giovanni Toribio López. Una breve presentación del currículo del ingeniero Giovanni. El ingeniero es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de especialización en energía, regulación y competencia en el Perú. Cuenta con 19 años de experiencia en la supervisión de las actividades comerciales del servicio eléctrico, siendo copartícipe en la formulación de diversas normas emitidas en el sector eléctrico. Actualmente el ingeniero labora en la institución, el organismo regulador, en Ocinermin, como especialista de electricidad. Y el día de hoy nos va a ofrecer este webinar gratuito, que es la conferencia denominada Tarifas Eléctricas y Mercado Libre de Electricidad. Como un inicio, le agradecemos al ingeniero Giovanni Toribio por su participación, por aceptar dictar esta conferencia importante, en donde vamos a estar muy atentos a su ponencia. Ingeniero Giovanni, ¿me escucha? Sí. Bueno, antes que nada agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros. La verdad es una primera... mi primera vez que estoy apoyando en un evento de este tipo. Bueno, espero, bueno, puedan aprender algo nuevo de esta presentación, pues, ¿no? Que vamos a tratar el día de hoy. Si me permiten, voy a proyectar la presentación. No sé, Pedro, ¿se puede apreciar? Sí, ingeniero, sí se aprecia. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Disculpas también por los contratiempos que se han presentado. El día de hoy quería exponerles este tema, ¿no? De tarifas eléctricas y mercado libre de electricidad, ¿no? Entiendo que hay profesionales que están interesados en ampliar un poco más sus conocimientos referidos a estos dos aspectos, ¿no? La presentación del día de hoy se ha estructurado de la siguiente manera. Primero, comenzar con un preámbulo de cuáles eran los antecedentes del servicio eléctrico en el Perú, el marco legal general que regula estos aspectos comerciales, la definición, bueno, algunas definiciones importantes de servicio, cómo está compuesto el sistema eléctrico, cuáles son la separación de actividades, el desarrollo de las actividades de comercialización a nivel mayorista y minorista, las definiciones de usuario, conexión y suministro, ¿no? Posteriormente pasaremos a tratar específicamente el mercado libre de electricidad, la base legal que rige las transacciones en el mercado libre, información del mercado libre al año pasado, ¿no? Aspectos generales también de la contratación, qué requisitos, qué condiciones para hacer los cambios de condición de regulado libre. Y vamos a ver también un ejemplo de una factura de un usuario libre, ¿no? Para conocer un poco los conceptos que son facturados a este tipo de usuarios, ¿no? Pasaremos posteriormente a conversar respecto al mercado regulado de electricidad. Vamos a tratar igualmente algunas definiciones generales de qué conceptos son los que se facturan. La elección y la vigencia de las opciones tarifarias que están disponibles, el cambio mismo, cuál es el proceso para el cambio de la opción tarifaria, los cargos que se facturan, las opciones tarifarias, digamos, de múltiple medición, las opciones tarifarias de un solo tipo de medición. Y finalmente concluiremos con el Fondo de Compensación Social Eléctrica, ¿no? Que es un subsidio que se aplica a los usuarios regulados del servicio de electricidad, ¿no? Bueno, como antecedentes podemos comentar que en nuestra historia teníamos antes del año 92
las empresas eran de administración pública, ¿no? El servicio, bueno, era bastante deficiente, interrupciones eran frecuentes, el sistema eléctrico no tenía reservas, no había un adecuado mantenimiento tampoco, se desarrollaba, eran empresas estatales que no tenían disponibilidad para efectuar mejoras en el servicio. Si analizamos su situación económica y financiera, era muy deficiente, eso originado principalmente al existir tarifas que eran irreales. Se definían tarifas por actividades desarrolladas por cada uno de ellos, por ubicaciones. Existían muchos subsidios cruzados entre diversas actividades, y también existían pérdidas técnicas y comerciales muy altas, ¿no? Hay que entender que la empresa de distribución eléctrica se encarga de comprar un bloque de energía, y este bloque de energía posteriormente lo comercializa. En este caso estamos hablando de una pérdida de más del 25%. Eso significaba que si compraba 100 solamente podía colocar un 75%, ¿no? Había una baja cobertura de servicio. En aquel entonces se alcanzaba solamente un 47% de electrificación. Hay que recordar que según las últimas cifras estamos por encima ya del 92% como coeficiente de electrificación. En ese mismo año, lo que se optó, debido a esta politización de las tarifas, al sobreempleo que existían en las empresas y una serie de ineficiencias, y a la ausencia también de inversiones por parte de las empresas que prestaban el servicio eléctrico, se determinó que el Estado debería de orientarse hacia hacer otras actividades vinculadas a promover la inversión en el sector eléctrico, a fijar tarifas que remuneren, en este caso adecuadamente las inversiones, y que permitan una sostenibilidad en el largo plazo del servicio, ¿no? Promover la eficiencia también mediante la introducción de sistemas de competencia a diferentes niveles. Recordar que anteriormente la actividad era desarrollada solamente por el Estado en cada una de las actividades de generación, transmisión y distribución. Y también se buscó incrementar el acceso de la cobertura, otorgar el servicio a una mayor cantidad de usuarios, ¿no? En ese sentido, básicamente tenemos a 4 agentes en el sector actualmente. Proinversión, que se encarga en este caso de promover la inversión privada en instalaciones, en infraestructura eléctrica. El Ministerio de Energía y Minas, que se ha quedado con las responsabilidades de ser el ente que concede las concesiones, el ente también que promueve el crecimiento del sector, la incorporación de nuevos agentes, y sobre todo es el ente normativo del sector eléctrico, ¿no? Esto preciso de que es el Ministerio de Energía y Minas el único que puede emitir normas de obligatorio cumplimiento sobre todos los agentes del sector, ¿no? OSINERMIN no tiene esa facultad normativa, salvo que esté vinculada al establecimiento de tarifas, ¿no? En el tema de tarifarios sí tenemos cierto margen para poder establecer normas específicas, ¿no? Tenemos a OSINERMIN, estoy hablando de como OSINERMIN, OSINERMIN se quedó con las actividades de supervisión, que en este caso verifica que todas las actividades se desarrollen de acuerdo a las obligaciones que ha impuesto el Ministerio de Energía y Minas. Se fiscaliza, o sea, se procede a sancionar aquellos incumplimientos que se observan o se detecten, y regulamos específicamente las tarifas que se van a aplicar a los usuarios finales de servicio, solamente de aquellos usuarios regulados. Indecopi también juega un papel importante para promover la competencia en aquellas actividades que todavía pueden ser desarrolladas de manera competitiva, ¿no? En general, tenemos una ley, la Ley de Concesiones Eléctricas, que es la madre de todas las obligaciones. El reglamento, reglamentado mediante Decreto Supremo 009/93. Tenemos también otras leyes que están vinculadas a los temas que son facturables, ¿no? Ahí está la ley 28334, que establece la obligación de indicar los ítems facturables en los recibos de los servicios públicos. Tenemos el Decreto Supremo 013 del 2005 de la PCM, que reglamenta esta ley, en la que se señala la obligación de indicar en el dorso de las facturas el significado de aquellos conceptos que son facturados. Tenemos también la norma técnica de calidad de servicio eléctrico y tenemos la resolución 206/2013, que es la norma de opciones tarifarias y su aplicación a usuarios finales de servicio público, ¿no? Como se había comentado
hablamos de distintas etapas y también de distintos agentes. Dentro de lo que son los que se encargan de la conducción del servicio, tenemos a Auxinermin, como se ha indicado, regulamos, supervisamos, establecemos tarifas y eventualmente resolvemos también controversias que se puedan presentar entre los agentes del sector eléctrico. Tenemos al COES, que en este caso se encarga de hacer dos actividades básicamente. La primera de ellas, la operación de todo el sistema interconectado eléctrico nacional. Tratar en este caso que la operación sea a un mínimo costo. Y también hace las liquidaciones económicas de las transacciones que se realizan entre los diversos agentes. Al Ministerio de Energía y Minas, bueno, como es ente normativo y concedente, pues, ¿no?, del sector eléctrico. Si hablamos a etapas de suministro de electricidad, hablamos de una primera de ellas vinculada a lo que es la generación de energía eléctrica, ¿no? Posteriormente, esa generación que se genera en diversos puntos del país es transmitida de un punto hacia otro punto mediante líneas de transmisión. Las líneas de transmisión en este caso son otorgadas como concesiones exclusivas y los agentes tienen una tarifa establecida para cada uno de ellos. Tenemos finalmente a la empresa distribuidora, la cual se encarga de tomar esa energía en niveles de alta tensión para su posterior distribución, que lo realiza en media tensión y en baja tensión, ¿no? Las concesiones también de distribución son exclusivas. Eso significa que no puedes tener varios agentes que desarrollen una misma actividad de distribución en una misma zona. La distribución es exclusiva, ¿no? Si hablamos de las actividades que se desarrollan, tenemos que la generación puede ser potencialmente competitiva. Actualmente tenemos más de 40 agentes que se encargan de la generación de energía eléctrica a nivel nacional. Tenemos la transmisión, que en este caso, como es tenencia de redes, hablamos de un monopolio natural. ¿Qué significa un monopolio natural? Que esta actividad es más económicamente eficiente si lo desarrolla un solo agente. Es decir, no puedo tener yo varias empresas que se encarguen de la transmisión, porque significaría que cada una de ellas tendría que poner sus redes. Lo ideal es tener una única red a la cual todas las personas puedan tener acceso. De manera similar es el tema de distribución, también tenencia de redes, en este caso un solo agente que debe ser el administrador de esta infraestructura, ¿no? Y si hablamos específicamente del Perú, la actividad de distribución y comercialización están amarradas, la desarrolla un único agente, ¿no? En otros países sí, la comercialización lo entienden como una actividad potencialmente competitiva y dan la posibilidad a que cualquier agente que esté interesado pueda, en este caso, realizar esta actividad de comercialización, que consiste en comprar bloques de energía y colocarlas a usuarios finales, pues, ¿no? Pagando, en este caso, tarifas de transmisión y distribución dependiendo del cliente al cual le está suministrando energía eléctrica, ¿no? Entonces, considerando estas actividades, podemos hablar de dos tipos de comercialización. Una comercialización a nivel mayorista y una comercialización a nivel minorista. La mayorista se presenta cuando hablamos de contratos que son de empresas generadoras hacia clientes libres o de empresas distribuidoras que también pueden ir a clientes libres. Tenemos otra comercialización mayorista que también es la venta de generación a una empresa distribuidora de energía eléctrica, ¿no? Este tipo de contratos no forman parte de la presente exposición. Nos vamos a centrar en aquellos que están vinculados a la atención de usuarios libres. Y también, como segundo aspecto, la comercialización minorista. En esta comercialización minorista es de exclusividad de las empresas que desarrollan actividades de distribución y está destinado a la atención de clientes regulados. Es decir, estos clientes están amarrados específicamente a una empresa de distribución para la atención de servicios, ¿no? Importante tener en consideración, la norma habla, confunde, digamos, ciertos términos, ¿no? Para la presente presentación vamos a utilizar tres términos, básicamente, ¿no? Vamos a definir al usuario, que es el titular del suministro de energía eléctrica, ¿no? Es la persona que ha solicitado, la que puede disponer sobre suministro.
Hablamos también de la conexión eléctrica, referido al conjunto de todos los componentes necesarios para otorgar el suministro de electricidad. Y vamos a hablar también del suministro. En este caso, el suministro entendemos que está asociado a un usuario, pero básicamente el suministro está vinculado a una conexión eléctrica. Hago esta precisión, ¿por qué? Porque a veces hablamos y decimos, es un usuario libre, es un usuario el que adquiere la condición de usuario libre, ¿no? Pero eso no es del todo cierto, porque el que obtiene la condición de usuario libre es realmente el suministro. Es el suministro el cual, dependiendo de su consumo, va a poder cambiar, a migrar, digamos, de condición, a ser un suministro regulado, a ser un suministro libre, ¿no? Entonces, hago esta precisión porque eso significa de que si bien es cierto, yo podría tener 200 suministros y como titular de todos estos suministros, yo no me vuelvo un usuario libre por la sumatoria del consumo de cada uno de ellos. Es realmente por un suministro el que yo puedo adquirir la condición de usuario libre, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cuando hablamos del mercado libre de electricidad, nos referimos específicamente al artículo 8 de la Ley de Concesiones Eléctricas, en el cual se indica que eh, existen dos regímenes de precios, uno de libertad de precios y el otro de suministros regulados. El régimen de libertad de precios es para aquellos suministros en los cuales se pueden realizar en condiciones de competencia. Es importante que en estos también se establezca una separación de precios para determinar lo que se va a pagar a nivel de generación, de transmisión y distribución, y que estos contratos son de dominio público. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere. Importante tener en consideración también las limitaciones que ha establecido el Decreto Supremo 009, en el cual se establece de que para aquellos usuarios por debajo de los 200 kilowatts de demanda, ojo, estamos hablando de potencia, no de energía, ¿no? 200 kilowatts de demanda por debajo son regulados, sí o sí, eso lo establece la ley. Y también en aquellos sistemas aislados, todos los suministros están sujetos a regulación de precios. Un sistema aislado clásico es el servicio eléctrico que se presta en la ciudad de Iquitos, pues, ¿no? Donde no se interconecta con el sistema interconectado nacional, ¿no? En ese caso, ahí todos los suministros son regulados, ¿no? Observamos un poquito cómo se ha ido moviendo el mercado libre. En este caso estamos hablando que a partir del año 2016 se ha venido incrementando significativamente el número de usuarios que han optado por cambiar de su condición de usuario regulado a usuario libre, ¿no? Tenemos actualmente 906 que son suministrados directamente por una empresa generadora y 784 usuarios libres que son suministrados por empresas distribuidoras, ¿no? La norma establece que si tienes una demanda por debajo de 200, eres usuario regulado. ¿Por qué? Porque tu poder de negociación es muy bajo, ¿no? En el caso de aquellos usuarios que se encuentran entre los 200 y los 2500 kilowatts, ellos pueden optar entre ser usuarios regulados o usuarios libres. Por el contrario, si se consume por encima de los 2500 kilowatts, pasas a ser ya considerado un usuario libre, ¿no? Porque se considera que tu poder de negociación es más alto, ¿no? Tener en consideración que hablamos de estos 200 kilowatts, ¿no? O los 2500, es la máxima demanda anual, ¿no? Que en este caso es el mayor valor de todas las demandas máximas mensuales en el plazo de un año, pues, ¿no? Ese es el valor que determina efectivamente en dónde te ubicas, ¿no? Si analizamos un poco cómo han ido las ventas de energía por actividad económica, observamos que, como siempre, más del 50% de la energía que se produce va destinada a la minería, ¿no? Es básicamente la que mueve el sector, ¿no? Vemos también otras pequeñas modificaciones. Bueno, como estamos en 2021, fue un año ya de reactivación económica debido a las afectaciones COVID, que tuvieron situaciones de aislamiento y todo lo demás. Observamos que los que más crecieron fueron las industrias vinculadas a vidrios, plásticos, ¿no? Y también industria metalúrgica y cementos, ¿no?
fueron, digamos, los sectores que más demandaron energía eléctrica en el año pasado, 2021. Observamos también que más del 61% de contratos tienen un plazo de entre 2 a 5 años, ¿no? de vigencia. O sea, es decir, son clientes libres que no son, ¿cómo le decimos esto acá? No firman contratos por plazos muy amplios, ¿no? Ven el corto plazo nada más, ¿no? Hay solamente, hablamos por encima de los 15 años, hablamos de un 4% nada más de contratos, pues, ¿no? Establecen condiciones largas de contratación, ¿no? Importante también tener en consideración que si bien es cierto, la mayor cantidad de puntos de suministro, más del 90%, son en media tensión, un 8% en alta tensión y muy alta tensión es un 2%, pero ese 2% de puntos de suministros representan el 37% del total del consumo de energía eléctrica. Nuevamente, son grandes empresas mineras, ¿no? Las cuales demandan una gran cantidad de energía eléctrica. En el otro caso, 90%, digamos, son pequeños clientes en media tensión, representan un consumo de 35% acumulado, ¿no? ¿Cómo se ha ido moviendo el precio libre por suministrador? Tenemos el gráfico de la mano izquierda, es un precio medio, pondera lo que es la potencia más la energía, que es lo que se pacta. Tenemos pues los agentes en la línea inferior, de cuánto es lo que está pagando, digamos, cada uno de ellos. Pues, ¿no? La línea roja intermedia presenta más o menos el promedio del sector. Pues, ¿no? Vemos que los que ofrecen, digamos, precios más caros, bueno, en este caso coyuntural de Huanza, tenemos Electrosur, Electrocayali, y por el otro lado tenemos las centrales hidroeléctricas de Sangabán, la central hidroeléctrica de Tingo, pues, ¿no? Defensa también, pues, ¿no? Que ofrecen precios muy bajos, ¿no? Si hacemos también una evaluación de cómo se comporta el precio medio del mercado libre, esa franja roja que se ha visto en el gráfico de la mano izquierda, podemos observar que el precio regulado está, disculpe, el precio regulado en este caso está muy por encima de lo que es el precio medio de mercado libre, ¿no? Estamos hablando de casi 10 céntimos, pues, ¿no? Por kilowatt hora de consumo, ¿no? Y esa ha sido la tendencia que se ha venido presentando en los últimos años, ¿no? Por eso la mayoría de usuarios, consumidores de energía eléctrica, están viendo la posibilidad, en este caso, de migrar hacia el mercado libre, ¿no? Ese es el movimiento, pues, ¿no? Como hay un menor precio al otro lado, deciden cambiar de condición, pasar de regulado a un usuario libre, ¿no? Y bueno, viendo también cómo le va, porque vamos a ver ahorita más adelante, están firmando contratos a un corto plazo. Eso significa de que, bueno, voy a ver cómo se desarrolla el precio en este segmento y dependiendo de ello voy a determinar si después, posteriormente, vuelvo como usuario regulado o me mantengo quizás como usuario libre, ¿no? Aspectos generales de contratación en el tema del mercado libre, ¿no? Hay que tener en consideración ciertas obligaciones que establece la norma, ¿no? La primera de ellas es que los contratos son de dominio público. Tienen que ser remitidos a Sinermin, o Sinermin se encarga de publicarlos también, están a disposición en su página web, o también a través de la solicitud de acceso a información pública, ¿no? El contrato, de por sí, debe considerar todas las responsabilidades que tiene el suministrador con el usuario libre, ¿no? En todos los puntos de suministro a los cuales se le está otorgando, ¿no? Un usuario libre puede contratar con varias empresas generadoras, pero cada contrato está referido a un punto de suministro, ¿no? Es importante tener en consideración que en el caso de los usuarios libres, todas las obligaciones deben estar plasmadas en el contrato, ¿sí? Aquello que no esté contenido ahí, se podrán aplicar normas de manera supletoria, ¿no? Pero prima en todo caso lo que se transa entre las partes en ese contrato. Los precios, en este caso, los cuales va a pactar el usuario libre, son negociados a nivel de barra de referencia de generación. Eso significa, considera precios de generación y de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Hay que considerar que los cargos de transmisión son regulados por Sinermin, ¿no? Transmisión y distribución son regulados por Sinermin.
Los contratos y las facturas también deben considerar obligatoriamente la separación de los precios. Es importante, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que el cliente pueda verificar efectivamente cómo es la facturación que se le está realizando, pues, ¿no? Debe indicarse los precios negociados, los cargos de transmisión, los gastos de comercialización, entre otros, pues, ¿no? Y también, en caso de que existan factores de actualización, deberá de poderse observar cuáles son aquellos aspectos que se están considerando para su actualización del precio. Tener en consideración también que, bueno, las condiciones de servicio no podrán ser menores a la norma técnica de calidad de servicio eléctrico, salvo que en este caso haya una aceptación expresa por parte del usuario y que se vea reflejado en una condición especial que le favorezca, que puede ser un menor precio, ¿no? O sea, podría el usuario aceptar un mayor número de interrupciones, podría aceptar, digamos, mayores variaciones de tensión, siempre y cuando ello se vea reflejado en el precio con el que está contratando. Importante tener en consideración que también los titulares de las instalaciones de transmisión y distribución no facturan directamente al usuario libre, ¿no? Por el uso de sus instalaciones. Es decir, el que es responsable de hacer la facturación es el suministrador. Ese suministrador incorpora los cargos de transmisión, incorpora los cargos de distribución y el usuario solamente recibe un recibo por el servicio. ¿Qué es lo que se debe tener presente si es que uno desea cambiar de usuario regulado a usuario libre? Lo primero que tiene que tener presente es que todo cambio, la voluntad en este caso de cambio, debe ser manifestada por escrito. Se tiene que hacer un documento dirigido al actual suministrador, digamos, si eres usuario regulado y quieres pasar a condición de usuario libre, considerando que te encuentras entre el rango de los 200 kilowatts y los 2500, haces llegar por escrito tu intención de cambiar de usuario regulado a usuario libre, con una anticipación no menor a un año. Al momento del cambio, no debes de tener deuda con el suministrador actual, ¿no? El usuario también, de corresponder, debe contar con los equipos de medición, protección y limitadores de potencia adecuados, ¿no? Obligación también por norma es que una vez realizado el cambio, debe ese usuario mantenerse en dicha condición durante un plazo mínimo de 3 años, ¿no? Porque ya hemos estado observando ahí de que la mayoría de usuarios cambian por un plazo más o menos entre 3 a 5 años, ¿no? Acá podemos observar un pequeño ejemplo de cómo es la facturación que se hace a un usuario libre, ¿no? Se indican los detalles de los consumos realizados, se incluyen los cargos de potencia, en este caso la potencia activa de generación, se paga también eventualmente un exceso de potencia contratada. Es importante tener en consideración de que todos los conceptos que se facturan deben de estar especificados en el contrato de suministro, ¿no? No todos los contratos de suministro se acuerdan los mismos términos en el pago, en este caso, de potencia o de energía, ¿no? Cargo de energía, tenemos también cargo de energía en hora punta y en hora fuera de punta, pues, ¿no? En este caso en particular, para este cliente también se había establecido el pago por energía asociada al exceso de potencia en hora de punta y también al exceso en hora fuera de punta, ¿no? Tenemos los cargos de los peajes de transmisión por sistema principal, en este caso, bueno, peaje de conexión al sistema principal de transmisión. Tenemos también los cargos de transmisión secundaria, ¿no? Lo que corresponde en este caso a la distribuidora también. Los pagos de energía reactiva, ¿no? También en caso que exista energía reactiva capacitiva, también se incluye dentro de lo que es los conceptos facturados. El pago del alumbrado público, el pago del aporte por electrificación rural y el pago del FISE, ¿no? Próximamente pago del FOSE también, porque también se está incluyendo a los usuarios libres ahora para que paguen un recargo adicional para que contribuya a este fondo, ¿no? de subsidio de precios. Acá hago un pequeño paréntesis, ¿no? Observando de que a este cliente, la empresa que le está suministrando energía, está cobrando un cargo fijo, le cobra también cargo de comercialización y le cobra también intereses, pues, ¿no? Eso, nuevamente, comentarles de que en el contrato se establece qué cargos se van a pagar, ¿no?
Acá le llaman cargo fijo, pero realmente no deberían de determinarlo como tal, porque el cargo fijo es un cargo que es regulado. Y en ese caso, cuando hablamos de usuario libre, no existe un cargo fijo. O sea, el cargo fijo está asociado a lo que es la toma de lectura, el procesamiento de esta lectura, a la emisión de la factura, a la notificación de la factura y finalmente al pago de recibo, ¿no?, que se emite. Eso es en el mercado regulado. Pero en Mercado Libre, ¿por qué tengo que pagar? O sea, siendo yo cliente, ¿por qué tendría que pagar por la factura que me estás haciendo, ¿no? No sucede en ningún otro tipo de negocio, ¿no? En otro negocio, yo voy a comprar, digamos, a la panadería, no me cobran dentro de lo que yo estoy pagando por el producto, la emisión, digamos, de comprobante de pago, ¿no? Igual, conceptos como cargo de comercialización, debe estar claramente determinado qué es lo que se está pagando ahí, ¿no? Tener presente ese tipo de temas, ¿no? Tenemos el interés compensatorio y el interés moratorio. Si bien es cierto, por ley se les asiste a las empresas que puedan cobrar intereses compensatorios e intereses moratorios por las deudas que tengan pendientes entre los agentes. Muchas veces también se ha observado que cuando se traslada al usuario libre establecen tasas de intereses que no son las mismas que se aplican en el mercado regulado, son tasas más altas. Sin embargo, les dan, digamos, esta connotación como si estuviese yo cobrando, digamos, intereses que son los mismos que se aplican para el mercado regulado, ¿no? Por eso, mucho ojo, si es que uno quiere optar por cambiar de condición de usuario regulado a usuario libre, en lo que se pone dentro del contrato. No está de más preguntar, en este caso, a su proveedor qué es lo que está considerando en la facturación de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, algunas preguntas frecuentes, ¿no?, cuando los usuarios deciden cambiar, pues, ¿no? La primera de ellas es, ¿puedo solicitar el cambio de condición en un plazo menor a un año? La respuesta es no. La norma indica claramente que la solicitud debe ser presentada con una anticipación no menor a un año, a la fecha que señale para que se haga efectivo el cambio de condición. O sea, en otras palabras, yo puedo pedir, ahorita en marzo, mi cambio de condición para el próximo año, el mes de junio, por ejemplo, ¿no? Pero no podría decir que para el mes de diciembre quiero cambiar a condición de usuario de regulado a libre, o viceversa, ¿no?, de libre a regulado. ¿Tengo la obligación de indicar en mi solicitud el nombre de mi suministrador futuro? Tampoco es cierto. Solo es necesario comunicar la intención de cambio de condición. No tengo por qué en ese momento, ahorita, que quiero presentar mi solicitud, indicarle a la empresa distribuidora, considerando que estoy cambiando de regulado a libre, mi intención de cambiar, de contratar con alguna empresa. No es requisito. Solamente tengo que comunicar mi intención, nada más, de cambiar ese suministro. Otra pregunta, ¿debo contratar necesariamente con la empresa distribuidora cuando cambio de condición? Tampoco es cierto, porque el usuario puede contratar con cualquier otro agente el cambio de condición, ¿no? En este caso estamos hablando nuevamente de regulado a libre, ¿no? Si la empresa no acepta el cambio de la condición o me impone cualquier requisito para cambiar de regulado a libre, ¿qué puedo hacer? En este caso se recomienda acudir vía denuncia o SINERMIN para que esta institución haga la evaluación de la situación correspondiente. Si he cambiado mi condición, ya soy usuario libre ahora, ¿no?, y no estoy de acuerdo con la facturación que me realiza, en este caso la generadora o la empresa distribuidora, en mi condición de usuario libre, ¿puedo presentar un reclamo? Importante, nuevamente, tener en consideración que en el caso de usuarios libres, las condiciones de servicio son definidas en el propio contrato, debiendo existir en el mismo contrato una cláusula en la cual se establezca qué acciones son las que se tienen que realizar en caso que existan controversias sobre los pagos, o digamos sobre lo facturado, lo que se está facturando, las condiciones de servicio, ¿no? Así que no entra la figura de reclamación. El reclamo es un aspecto que está considerado para aquellos usuarios que son regulados, ¿no? En el caso de libres, determina lo que se haya firmado en el contrato de suministro, ¿no? Si quiero volver a ser usuario regulado, después de haber sido libre, ¿qué debo hacer? Se aplican las mismas condiciones, pues, ¿no? En este caso, se comunica de usuario libre, en este caso a suministrador actual, y al suministrador futuro, en este caso a la empresa distribuidora, la voluntad de cambio. Acá sí,
corresponde comunicar también a la empresa distribuidora, a la que va a ser este cliente finalmente, la voluntad de cambio, ¿no? Pasamos ahora a lo que corresponde al mercado regulado de electricidad, ¿no? Tener en consideración que cuando OSINERMIN establece tarifas, se hacen diversos niveles de precios, se determinan diversos niveles de precios. Hablamos de precios a nivel de generación y transmisión, ¿no? Que son precios en barra. Hablamos posteriormente de precios en barra en media tensión equivalentes. Hablamos de tarifas en media tensión y tarifas en baja tensión. ¿Por qué hace esta distinción? Porque en cada una de estas actividades involucra el reconocimiento de costos, ¿no? Costos a nivel de generación, costos a nivel de transmisión, y si hablamos de clientes que son atendidos en baja tensión, también se debe incluir lo que corresponde a la transformación de esta energía de media tensión a baja tensión, pues, ¿no? Es decir, mientras más abajo en la cadena retires energía eléctrica, más alto va a ser el precio que vas a tener que pagar. Importante tener en consideración también que en el mercado regulado establecemos lo que se consideran las horas punta y las horas fuera de punta. Hay que tener presente que en el tema de libres, yo también podía determinar horas fuera de punta y horas punta, pero podía limitar, digamos, el periodo comprendido de cada una de ellas. Nuevamente, en el libre, tú puedes contratar libremente y puedes establecer las condiciones en las cuales se va a prestar el servicio, ¿no? En este caso, la hora punta corresponde a las horas entre las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche de todos los días, ¿no? Se exceptúan los días domingo y feriados, pues, ¿no? Para determinación de las horas punta. Y horas fuera de punta es todo aquello que no sea considerado dentro de ese periodo de horas punta, ¿no? Tenemos también como definiciones la máxima demanda mensual. En este caso, la máxima demanda es aquella en la cual, digamos, el valor más alto de potencia que se está demandando en un momento determinado. En este caso, la norma establece que es el valor más alto de las demandas de potencia activa integradas en periodos de 15 minutos, en el periodo de un mes, ¿no? Considerar que los medidores que registran en este caso potencia, registran cada 15 minutos toman una foto de cómo es el comportamiento de la demanda. En este caso, el valor más alto de todos estos registros se considera la máxima demanda mensual. La máxima demanda mensual se puede dividir también aquella registrada en horas punta y de aquellas registradas en horas fuera de punta, ¿no? Definiciones también importantes, tres aspectos referidos a la potencia, ¿no? Actualmente hablamos de potencia instalada, potencia conectada y potencia contratada. La potencia instalada es la sumatoria de todas aquellas potencias de todos los equipos que tengo en mi casa, pues, ¿no? Voy sumando, considero un factor de simultaneidad, o sea, es decir, en qué momento estoy utilizando lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Si tengo mi casa, bueno, digamos en mi taller, ¿no? Tengo una sierra eléctrica, tengo un horno, tengo, no sé, pues un esmeril también, ¿no? Entonces, todos no funcionan a la misma vez, podrían no estar funcionando a la misma vez, pues, ¿no? En todo caso, eso, la sumatoria de todos estos equipos propios del usuario, son los que van a determinar mi potencia instalada, ¿no? ¿Eso me sirve para qué? Para que en base a esta potencia instalada yo determine el tipo de conexión que voy a requerir. Y ahí entramos al segundo concepto, que es la potencia conectada. En este caso, OSINERMIN, cuando regula conexiones, establece también la capacidad máxima que puede soportar un tipo de conexión. Por eso, OSINERMIN en este caso ha establecido tipos de conexiones, ¿no? La C11, por ejemplo, es para potencias monofásicas de hasta un máximo de 3 kilowatts. Si hablamos de una C12, estaríamos hablando para potencias de hasta 10 kilowatts. No significa que yo vaya a consumir 10,
yo puedo consumir menos de ello, pero la conexión eléctrica, los elementos, los conductores, el medidor, todo está diseñado para soportar, digamos, hasta un máximo de esa demanda, ¿no? Y finalmente aterrizamos a lo que es la potencia contratada en sí, que es la potencia que se contrata entre el usuario y la empresa, ¿no? En el ejemplo, en la parte inferior del grafiquito, podemos observar, esto viene acompañado en todos los recibos, la potencia que está siendo contratada, dice potencia contratada, 2.2 kilowatts, y el tipo de conexión es la C11, esa es mi potencia conectada, que puede ser hasta un máximo de 3 kilowatts. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una potencia contratada, digamos de 2.2, y quiero solicitar una potencia de 3, la concesionaria no tendría por qué negarlo, porque la conexión en sí me permite a mí poder utilizar hasta los 3 kilowatts correspondientes, ¿no? Los usuarios regulados nosotros, no pagamos, digamos, por potencia, pues, ¿no? O sea, nosotros pagamos directamente por la energía, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Importante tener en consideración también los periodos de facturación, ¿no? La facturación, en este caso, no puede ser menor a 28 días ni superior a los 33 días calendario. Sin embargo, puede aceptarse que por primera vez, primera facturación puede ser por un plazo menor de 28 días, ¿no? En caso también que existan diversos pliegos durante este periodo de facturación, lo que hace la empresa pondera, ¿no? Dependiendo del número de días que estuvo vigente cada uno de los pliegos tarifarios, ¿no? El usuario puede elegir cualquier opción tarifaria, siempre y cuando cumpla con el sistema de medición requerido para cada una de ellas, ¿no? Y observe también las limitaciones que están establecidas para cada una de estas opciones tarifarias, ¿no? Básicamente tenemos bastantes restricciones para las BT. En la opción tarifaria elegida debe ser obligatoriamente aceptada por la empresa concesionaria. La concesionaria también, por obligación de norma ahora, debe proporcionar a los usuarios que lo soliciten la información necesaria y suficiente para la selección de su opción tarifaria, ¿no? La norma habla de la obligación de otorgar información, pero no necesariamente significa que esa información sea gratuita, ¿no? Tener presente eso, ¿no? La opción tarifaria elegida por los usuarios regirá por un plazo de un año, ¿no? De momento que se hace efectiva el cambio, ¿no? Si no existiera solicitud de cambio de opción tarifaria, se considera que la opción en la que me mantengo es la misma y se renueva automáticamente por periodos anuales, ¿no? Tener en consideración que también uno como usuario puede cambiar de opción tarifaria, ¿no? Durante el periodo de vigencia del contrato, siempre que se cumplan con los requisitos del sistema de medición. Importante tener en consideración que aquellos cambios que se realicen no afectan el consumo histórico, sobre todo las demandas, ¿no? Para el cálculo de las potencias, que lo vamos a ver un poco más adelante. El usuario también debe afrontar, en caso que correspondan, los costos de adecuación del sistema de medición y otros vinculados a la conexión, ¿no? En caso que se desee optar por una opción tarifaria distinta, digamos, que requiera un mejor equipo de medición, ¿no? ¿Qué es lo que se factura para el mercado regulado de electricidad? Lo primero que observamos siempre en los recibos es la facturación de un cargo fijo, ¿no? Este cargo fijo está asociado a la lectura del equipo de medición, al procesamiento de esta información, a la emisión de recibo, a reparto de recibo y finalmente a la cobranza del mismo, ¿no? Esas actividades están consideradas dentro de lo que es el cargo fijo. El usuario, por ningún motivo, usuario regulado, debe hacer ningún pago adicional por ninguno de los conceptos señalados anteriormente. Que la empresa concesionaria, por así decirlo, pues, ¿no? Me obliga, en mi zona, solamente tengo un agente, digamos, pues, para pagar. No hay oficina de cobranza de la empresa. Y ese agente me cobra 5 soles cada vez que voy a pagar. Esa situación es reclamable y denunciable ante SUNERMIN. Tenemos también el otro concepto que es el cargo de mantenimiento y reposición de la conexión, ¿no? De acuerdo a lo que señala la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, la conexión es de propiedad del usuario. ¿Eso qué significa? Que el usuario, como es dueño de la conexión,
tiene que pagarle a la empresa concesionaria el mantenimiento y la reposición de la misma. Situación un poco particular, ¿no? Porque en otros servicios, no sé si se acordarán, temas de telefonía, por ejemplo, telefonía antiguamente también se pagaba por el equipo de teléfono, ¿no? Pero finalmente es necesario, lo que yo estoy contratando realmente es el servicio, ¿no? No estoy contratando, digamos, a mí no me interesa el tema del equipo de medición. Al que le interesa es realmente al que te está vendiendo. El que te está vendiendo, a él le interesa, digamos, ofrecerte una conexión que sea, digamos, que te registre de manera más precisa los consumos que tú vienes realizando, ¿no? O sea, yo, ¿por qué como usuario tengo que pagarte a ti por el medidor que tú vas a usar posteriormente para que yo tome lectura, ¿no? O sea, mejor dicho, para que registres mis consumos. Es una situación que debe de, bueno, considerarse, ¿no? Teniendo en consideración de que actualmente hay varias tecnologías, el tema de medición de energía eléctrica ha avanzado bastante en los últimos años, ¿no? Bueno, independiente de esta situación, el cargo de mantenimiento y reposición de la conexión es determinado por Ocinermin cada 4 años, ¿no? El otro concepto que vemos también facturado es el concepto de energía activa. En este caso es directamente consumo que realiza cada uno de los usuarios, que se obtiene por diferencia de lecturas. Y bueno, finalmente lo que uno paga es esta diferencia de lecturas respecto, multiplicado por el precio unitario de cada una de ellas y obtengo el monto total a pagar, ¿no? La facturación de la potencia activa de generación, de manera similar, se paga por potencia, en este caso de registro del mes, de la potencia para aquellos usuarios que pagan por potencia, donde se multiplican los kilowatts, que es la potencia registrada del mes, por el precio unitario correspondiente a la potencia de generación, ¿no? Solo en aquellos sistemas de medición que no cuenten con el registro, el medidor no cuenta, digamos, con la posibilidad de registrar la potencia, se utiliza la potencia contratada. La verdad es que esto prácticamente ya no existe. La mayoría de suministros ya, de medidores, mejor dicho, registran la potencia que consume el usuario, ¿no? Tenemos también la potencia que se paga por distribución, ¿no? En la potencia hablamos de una potencia de generación que se paga de acuerdo al consumo del mes. Sin embargo, la potencia de distribución es un cargo en el cual se remunera a la empresa distribuidora por la disponibilidad de las redes. A diferencia del cargo de potencia de generación, que tiene por finalidad remunerar a la empresa generadora por la disponibilidad de la generación en ese momento. En el otro caso, lo que se paga es por la disponibilidad de tener capacidad para poder utilizar esa potencia de las redes de distribución. Por ese motivo, el cargo de potencia de distribución se paga incluso si el consumo de energía en un mes determinado es de cero. Importante tener presente esta situación, pues, ¿no? Por lo general, la potencia registrada del mes no coincide con la potencia facturada, ¿no? Como se observa acá en el gráfico, el precio, bueno, la potencia, digamos, a nivel de generación, fue de 90.60 y la potencia de distribución fue de 122.33, ¿no? Como se había comentado, la potencia, en este caso de distribución, se puede pagar por potencia variable o por potencia contratada. En el caso que se pague por potencia variable, lo vamos a ver mejor acá en el grafiquito. En el caso de pagar por potencia variable, se hace el registro de los últimos 6 meses y sobre los dos máximos valores registrados en los últimos 6 meses, se hace el pago de la potencia a nivel de distribución. Porque en teoría, como remunera redes, la disponibilidad, digamos, de esta red tiene que verse reflejado en el pago de potencia que se realiza, ¿no? Para el ejemplo, el promedio, digamos, 69.83 es 76 kilowatts, ¿no? Se cogen los dos más altos valores, pues, ¿no? En este ejemplo se registraron los dos más altos valores en los últimos meses,
Pero también podríamos tener el caso de que arrastro un mes específico de alta facturación, de alta demanda, y ese mes es el que se pondera finalmente con el valor, digamos, el segundo valor obtenido más alto, ¿no? En este caso 97 fue un pico y 85 fue el segundo, es decir, se paga 91, ¿no? A diferencia de lo que estamos hablando potencia a nivel de distribución, que es distinto de potencia a nivel de generación, ¿no? Potencia de distribución siempre se paga sobre los dos, el promedio de los dos más altos valores, a diferencia de la potencia de generación que se paga sobre el máximo valor registrado en el mes, ¿no? En la potencia contratada como modalidad, en este caso se aplica cuando el equipo de medición no cuenta con el registro de potencia activa, ¿no? Situación que ya pocas veces se presenta, ¿no? Y en este caso los usuarios definen también su potencia contratada, ¿no? Se puede cambiar de potencia contratada a potencia variable siempre y cuando se tenga el equipo de medición correspondiente. Bueno, esa es una situación que contempla la norma, ¿no? Vemos acá el otro concepto que es la facturación de energía reactiva. Para las opciones tarifarias MT2, MT3, MT4, BT2, BT3 y BT4 se paga energía reactiva siempre y cuando la facturación de reactiva exceda el 30% de la energía total mensual, ¿no? El consumo de energía reactiva menor al 30% no tiene ningún cargo para ser pagado, ¿no? Sin embargo, el consumo que excede el 30% sí se tiene que facturar, ¿no? Acá tenemos un pequeño diagrama de carga de cómo cómo se estaría comportando la potencia activa respecto a una potencia reactiva en Kvar, ¿no? Tener presente que hasta un 30%, es decir, si yo consumo, por así decirlo, 100, hasta 30, digamos, es sin pago. Supero los 30, ya tengo que ir pagando por esa diferencia. O sea, es decir, si tengo 35, voy a pagar por los 5. Si tengo 40, voy a pagar por 10. En el ejemplo, se puede observar este consumo de un usuario, el cual, bueno, tiene una potencia reactiva mayor a 40, pues, ¿no? ¿Cómo se hace para compensar, digamos, esta potencia reactiva? En este caso puede ser la instalación de un banco de condensadores, considerando que como no hay picos, eh, digamos, básicamente tienes una base de casi 40, se podría instalar un banco de condensadores de unos 40 kVAR, a fin de bajar esa curva, ¿no? Bajar esa curva y que finalmente no se pague nada por reactiva, ¿no? A diferencia de lo que se estaría pagando actualmente, ¿no? Cuando hablamos de opciones tarifarias, tenemos estas opciones con parámetros de medición de potencia de energía, ¿no? La MT2, donde se registran dos energías y dos potencias. La MT3, en punta, o presente fuera de punta, donde se registran dos energías y una única potencia. La MT4, donde se registra una única energía y una única potencia, ¿no? Que también la MT4, al igual que la MT3, o BT3, o BT4, establece en presente en punta una calificación de presente en punta y presente fuera de punta, ¿no? Que lo vamos a ver en unos instantes, ¿no? La BT2 y la MT2, registro de dos energías y de dos potencias. ¿Qué es lo que se mide? Energía activa en horario de punta y en horas fuera de punta. La potencia activa también en horario de punta y en horario fuera de punta. ¿Qué es lo que se factura mensualmente? Ya hemos visto al cargo fijo mensual, hay un cargo fijo establecido para cada opción tarifaria. El cargo de energía en horas de punta, que ya hemos visto, esa es la diferencia de lecturas entre lo que registra el medidor en la fecha de lectura respecto a la fecha de lectura anterior. Esa diferencia se multiplica por el cargo de energía, ¿no? Que corresponda, ¿no? En horas punta o en horas fuera de punta. Y acá tenemos el cargo de potencia activa de generación en hora de punta, como temas particulares, el cargo de potencia activa por uso de redes de distribución en horas de punta, y el cargo por exceso de potencia activa por redes de distribución en horas fuera de punta, ¿no? Aparte del cargo de energía reactiva que ya habíamos visto anteriormente cómo es que se factura, ¿no? ¿A quiénes va dirigida esta opción tarifaria? Básicamente a aquellos usuarios con consumos mínimos de demanda en el periodo de hora punta, ¿no?
Vemos acá cómo es la facturación de energía activa. Nuevamente, pues, ¿no? La facturación de energía activa considera los consumos de energía activa en hora punta y se efectúan los días domingos y feriados nacionales, ¿no? Se factura el cargo de potencia activa de generación. La facturación de la potencia activa de generación es la máxima potencia registrada en el mes, pero registrado en horas punta, ¿no? En el periodo de medición. ¿Sí? Yo puedo tener altos consumos en horario fuera de punta, pero en la hora punta es donde me van a facturar la potencia activa de generación, pues, ¿no? Acá vemos en el grafiquito, pues, ¿no? Cómo es el comportamiento, ¿no? De un cliente que es la opción tarifaria MT2, ¿no? ¿Cómo se determina en todo caso la facturación de cargo por potencia por uso de redes de distribución? Tenemos acá dos cargos. La facturación de potencia en horas de punta. La facturación de potencia en horas punta se consideran las demandas leídas. Acá en el gráfico podemos observar en el cuadro los registros de demandas. En este caso, el registro de demandas en hora punta para los 2 meses de máximo consumo, tenemos un valor de 62.4 y 58.7, ¿no? En este caso, el promedio de ambos, que es 60.6, determina lo que va a ser la facturación de la potencia en horas de punta. La facturación del exceso de potencia activa, para la facturación del exceso, acá se considera, en este caso, la diferencia que existe entre la potencia utilizada en horas fuera de punta respecto de aquella potencia utilizada en horas punta. Viendo matemáticamente, se registran nuevamente los dos máximos valores de hora fuera de punta, 212,20, 145,90, se saca un promedio, 179.06, y a este promedio se le resta la potencia promedio también de los dos máximos valores de hora punta, pues, ¿no? Y tenemos finalmente que lo que se le factura al usuario es esta diferencia, ¿no? 118,50, ¿no? La otra opción tarifaria es la BT3 o la MT3, ambos facturan los mismos conceptos. La única diferencia es que los cargos por baja tensión consideran factores de VAD asociados a distribución, o sea, es decir, que cobran por la transformación que se está realizando. Registra dos parámetros de energía y uno de potencia, ¿no? La energía es igual, lo que se registra en horas punta y lo que se registra en horas fuera de punta. La potencia máxima es la potencia máxima del mes, pero acá viene la diferencia, digamos, de la anterior opción tarifaria. En este caso, la potencia se asigna dependiendo si el usuario es calificado como presente en punta o presente en horas fuera de punta, ¿no? ¿Qué se factura a estos usuarios? Al igual que en los ejemplos anteriores, se factura el cargo fijo mensual, un cargo por energía activa en horas de punta, el cargo de energía activa en horas fuera de punta, el cargo por potencia activa de generación, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Es el cargo de la potencia por el precio que corresponda, dependiendo si está calificado presente en punta o fuera de punta. El cargo de potencia activa por uso de red de distribución, igualmente, se factura sobre la potencia. El cargo de energía reactiva, ¿no? ¿A quiénes va dirigido esta opción tarifaria, la BT3 o la MT3? Se recomienda a aquellos cuyos consumos de potencia se dan durante las 24 horas del día, ¿no? O aquellos usuarios cuyo turno de trabajo empieza ya en horas tempranas, o tienen 3 turnos, por ejemplo, o 2 turnos, pero terminan pasadas las 6 horas, pues, ¿no? Donde inicia la punta, ¿no? Acá podemos observar también un pequeño diagrama de carga de cómo sería, digamos, uno de este tipo de usuarios, ¿no? Con consumo casi constante durante todo el día. Igualmente, la facturación de energía activa es de acuerdo a los consumos de energía activa en horas punta, se exceptúan los domingos y feriados. La calificación del usuario, que es la particularidad de esta opción tarifaria junto con la BT4 también o la MT4, se califica si el usuario está presente en punta o presente en horas fuera de punta, ¿no? ¿Cómo se realiza esta calificación, ¿no? Se determina que es presente en punta si la demanda media en horas punta respecto a la máxima demanda o demanda máxima
es superior a 0,5. Considerando que la demanda media en horas punta es una división entre el consumo de energía de horas punta entre el número de horas punta del mes. Si el número de horas punta debe ser considerado por la determinante de consumo de energía en horas punta, ¿no? Caso contrario, si está por debajo de 0,5, es calificado como usuario fuera de punta. Importante tener en consideración que la empresa concesionaria es la que hace la calificación al momento de hacer la facturación. Y cualquier reclamo sobre la misma, estamos hablando de opciones tarifarias reguladas, estamos hablando de reclamo, se realiza ante la concesionaria, ¿no? Bajo el procedimiento de reclamación. Muchas veces se ha observado que en estos casos algunas concesionarias hacen redondeo, ¿no? Tengo un factor de, digamos, de 0.49, digamos, pues, ¿no? Entonces la concesionaria redondea y pone 0,5. Y dice, ya está calificado como punta, ¿no? Pero hay que considerar que los números son exactos. O sea, acá la norma dice de 0.5 para arriba, eres presente en punta. Si estás por debajo de 0,5, entonces el redondeo no va hacia más, sino va hacia menos, ¿no? Tenemos acá un pequeño ejemplo. Tenemos, en este caso para un cliente, la energía en horas punta, según los registros, la diferencia de lecturas. El factor, bueno, la diferencia de lecturas fue 52, el factor de medición fue de 150, total el consumo facturado 7.800 kWh, ¿no? Número de horas punta al mes, que también lo indican en los recibos, número de horas punta, 125 horas. La máxima demanda, observamos acá, ¿no? La potencia registrada máxima en horas punta y en horas fuera de punta, se registró una mayor demanda en horas fuera de punta, 90.6. La calificación es reemplazar los valores, 7.800 entre 125, y eso dividido entre 90.60. Sale un valor de 0.6887, ¿no? Que es mayor a 0,5. Por lo tanto, para este caso, el usuario está calificado como presente en punta, ¿no? La tarifa BT4 o MT4, ¿no? En este caso es el registro de una única energía y una única potencia. La energía es totalizada del mes. La potencia en este caso también se paga al igual que la MT3 o la BT3, dependiendo de la calificación, si es usuario calificado como presente en punta o en fuera de punta, ¿no? ¿Qué se factura? Se factura igual cargos fijos, el cargo fijo mensual, el cargo por energía activa, el cargo por energía por potencia activa de generación, por potencia activa en red de distribución y cargo por energía reactiva. ¿A quién va dirigido? Esta opción tarifaria suele beneficiar a aquellos usuarios con consumos de energía intensivo en horario presentes en punta, ¿no? Pasamos posteriormente a las opciones tarifarias con un único parámetro de medición, ¿no? Las BT y la actualmente incluida a través de la RCD 230-2021 SCD, la BT5F, que en este caso considera la medición de dos energías activas, ¿no? En punta y en fuera de punta. La BT5A son dos energías, el registro de dos energías, mide energía en punta y en hora fuera de punta, que se factura igual un cargo fijo mensual, el cargo por energía activa en horas punta, cargo de energía en hora fuera de punta, y el cargo por exceso de potencia en hora fuera de punta, ¿no? La tarifa BT5B, que es la común, la que pagamos todos los usuarios, que registra solamente energía. Es decir, yo como usuario, a mí no me interesa el tema de potencia, yo solamente pago por energía consumida. ¿Qué es lo que se me factura? Se factura el cargo fijo mensual y el cargo por energía activa, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos? Todas las BT5 están limitadas a 20 kW de demanda máxima en horas punta y de hasta 50 kW en horas fuera de punta, ¿no? Esas son las restricciones que se tienen para optar, digamos, por esta opción tarifaria. Si excedes los 20 kW en horas punta o excedes los 50 en horas fuera de punta, no puede ser ya BT5B o cualquier BT5, ¿no? Tienes que pasar a otra opción tarifaria, ¿no?
En este caso, la concesionaria también te va a notificar si es que eventualmente detectase que estás excediendo estas demandas máximas, ¿no? Importante tener en consideración también que acá ya viene una clasificación también de residenciales o no residenciales. En caso de que corresponda a una BT5B residencial, se factura, digamos, la energía activa con ciertos descuentos, ¿no? Según rango de consumo, ¿no? Caso contrario, bueno, en este caso la última modificación del tema del FOSE ha ampliado el límite de 100 kWh como beneficiario a 140 kWh al mes, ¿no? Importante tener en consideración que la calificación de residencial o no residencial no afecta a la opción tarifaria. Eso para precisar, ¿no? Porque a veces algunos usuarios reclaman indicando de que, mira, me calificas como residencial, pero yo no vivo en una residencia. El término residencial tiene por finalidad precisar de que es para un uso doméstico el servicio. O sea, no significa que estoy viviendo en una residencia, ¿no? Sino que el servicio se presta para uso familiar, uso de un domicilio, ¿no? Consumo doméstico, ¿no? Y no para una actividad comercial. La otra opción tarifaria, la BT5C, es utilizada para la facturación del alumbrado público, ¿no? Igual, pues, ¿no? Considera un cargo fijo mensual y un cargo por energía activa, pues, ¿no? Esa tarifa se aplica para la facturación de servicio de alumbrado público y para los casos de iluminación especial, ¿no? Parques, jardines, plazas o cualquier otra que tenga la municipalidad a su cargo, con la condición también de que eventualmente la municipalidad puede optar por otra opción tarifaria, ¿no? Distinta a la BT5, ¿no? O sea, la BT5C también podría optar por una tarifa binomia, ¿no? Dependiendo del nivel de iluminación, digamos, que tenga eh, la plaza o eventualmente la iluminación que tiene a su cargo. Tenemos también, continuando, la BT5D, que es para suministros provisionales. Igualmente se registra una única energía, ¿no? ¿Qué se entiende por suministro provisional, no? El artículo 85 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece de que en aquellas zonas habitadas que no se cuenten con habilitación urbana, la empresa concesionaria puede prestar el servicio eléctrico considerando la atención mediante un suministro provisional, ¿no? En este caso, la opción tarifaria de la BT5D provisional tiene por usuarios aquellos que son suministros colectivos, o sea, es decir, no atienden a un solo usuario, sino atienden a varios usuarios, ubicados en una zona habitada que no cuente con la habitación urbana correspondiente. Entendiendo también el concepto de provisional como que es una atención temporal, no es definitiva, ¿no? Estos usuarios de la BT5D también son considerados dentro de la aplicación del subsidio del FOSA, ¿no? Para ello se considera para la clasificación si es afecto o no es afecto al FOSE, se considera el consumo promedio mensual por lote, el cual es obtenido del dividir el consumo total de suministro entre el número total de lotes asociados a este suministro. Tener presente de que es obligación, en este caso de los beneficiarios, de los usuarios, comunicar a la empresa concesionaria el número de lotes que están presentes en un momento determinado. ¿Por qué? Sucede que muchas veces cuando se solicita el suministro provisional, digamos, existían 60 lotes, existía un número de lotes, pero pasa el tiempo y aumenta el número de lotes que son atendidos mediante este suministro provisional. La concesionaria mantiene en su registro, digamos, esta cantidad de 60, pero si actualmente son 100 y el consumo también se ha visto incrementado, los usuarios podrían perder este descuento que se está realizando por aplicación del subsidio del FOSA, ¿no? Importante tener presente eso, ¿no? Corresponde en este caso a la asociación, al comité que se hace cargo del servicio, informar también periódicamente a la empresa concesionaria sobre el número de lotes asociados, digamos, al servicio, ¿no? Tenemos también la opción tarifaria de la BT5E, que corresponde a la medición centralizada, ¿no? Una opción tarifaria específica, ¿no? Que fue desarrollada para atender
aquellos suministros que son atendidos con equipos de medición especiales establecidos en la 137 del 2009 del Ministerio de Energía y Minas. Hasta donde recuerdo, la que aplicó básicamente estos temas fue Enel, la cual, en vez de instalarte un sistema de medición convencional, o sea, tu cajita, instalaba una caja un poco más amplia. Dentro de esta caja amplia tenía concentrado tema de medición. O sea, es decir, tenía varios circuitos, en los cuales cada circuito era un medidor que alimentaba una vivienda específica, ¿no? Y tenías un único display. En este display se veía pues cuánto registraba de consumo cada uno de los usuarios asociados a la parte inferior, ¿no? Fue interesante en el sentido de que permitía un ahorro de espacio, ¿no? O sea, es decir, en vez de tener toda la fachada llena de medidores, tenías un pequeño espacio destinado a todos los medidores de las viviendas, ¿no? Me parece que al final no llegó a prosperar este tema. Me parece también incluso que ya en él dejó de ofrecer, digamos, este servicio de medición centralizada, ¿no? Bueno, en todo caso, tiene una opción tarifaria específica, que es la BT5E, destinada a medición centralizada. ¿Por qué? Porque considerando de que bajo las características corresponde un cargo fijo distinto digamos, un medidor convencional, entonces tenía un cargo fijo especial por ese motivo, ¿no? Se paga lo mismo por energía, ¿no? Una BT5B o una BT5E termina pagando lo mismo por la energía que consume, o sea, no hay un tipo de descuento, ¿no? Solamente la diferenciación venía por la aplicación del cargo fijo mensual, ¿no? Y tenemos la innovación, ¿no? Que es la BT5F. En este caso, registra dos bloques de energía consumida en horas punta y energía consumida en horas fuera de punta. ¿Qué es lo que se factura? El cargo fijo mensual, un cargo por energía activa en horas punta y un cargo de energía activa en horas fuera de punta. ¿A quién está dirigido? En este caso, a clientes en baja tensión con una demanda máxima de hasta 10 kilowatts, ¿no? Importante tener presente también que debe contarse con un sistema de medición con capacidad para medir consumos por periodos horarios o de medición, doble medición, ¿no? Medición en horas punta y en horas fuera de punta. Estamos hablando ya de un equipo de medición programable, ¿no? Ustedes dirán, pues no, quizás este medidor va a ser caro, etcétera. Lo cierto es de que a través de estas políticas de medición inteligente, ya los equipos de medición ofrecen esa posibilidad de poder diferenciar periodos horarios en la medición, ¿no? Hay que tener en consideración de que en los próximos años se debe ya de empezar a hacer un cambio gradual de los sistemas de medición por sistemas de medición inteligentes, ¿no? Para todos los usuarios regulados, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace con el tema del FOSE para estos casos? En caso que corresponda, de acuerdo a la sumatoria de consumos de energía, que sea afecto al FOSE, estos se aplican de manera proporcional al registro de consumo, de horas punta y horas fuera de punta, ¿no? O sea, es igual, se hace la sumatoria de ambas energías registradas. Si estás por debajo de los 140, entonces te corresponde la aplicación de descuentos del FOSE. El siguiente cargo que tenemos es, la siguiente opción tarifaria es la BT6, que en este caso se registra una única potencia, ¿no? Pagas por potencia activa, ¿no? ¿Qué es lo que se factura para los usuarios en BT6? Un cargo fijo mensual y un cargo por potencia activa, ¿no? En este caso, la BT6 es específicamente para aquellos clientes alimentados en baja tensión con alta presencia en horas punta, ¿no? Como son los avisos luminosos, cabinas telefónicas, semáforos, etcétera, pues, ¿no? Donde la carga es básicamente constante, ¿no? Un semáforo funciona a las 24 horas, su carga es constante, pues, ¿no? Esta tarifa no puede ser aplicada para usuarios residenciales, ¿no? Lógico. Importante tener en consideración también de que en la BT6 puedes no tener equipo de medición asociado, ¿no? O sea, como es un cargo por potencia, nada más, tú contratas directamente una potencia, ¿no?
pueden ser 2 kilowatts, 3 kilowatts, y pago por esa disponibilidad, ¿no? La otra opción que tenemos, la opción tarifaria es la BT7, que es la del sistema de medición prepago, ¿no? En este caso, bueno, hablar de qué es lo que se mide, como no es una medición postpago, sino es prepago, directamente descuenta la energía que se recarga en el medidor, ¿no? ¿Qué es lo que se factura? Se factura igual un cargo fijo mensual, un cargo por potencia activa. ¿Quiénes pueden optar por la medición prepago? Únicamente aquellos usuarios que posean un equipo de medición con características especiales para el servicio prepago, ¿no? O sea, en otras palabras, casi nadie, ¿no? Eh, bueno, la demanda máxima sea de hasta 20 kilowatts y que el punto de suministro se encuentre comprendido en zonas determinadas por la empresa para la prestación de servicio público de electricidad en la modalidad de prepago. Esta opción tarifaria, la BT7, se suponía que tenía por finalidad facilitar, digamos, la permanencia de servicio de aquellos usuarios de zonas aisladas y eventualmente debería de haber permitido a otros usuarios poder controlar sus consumos de energía eléctrica. Porque el mayor problema que tenemos actualmente es que como es una medición post-pago, uno no se percata de cuánto es lo que va consumiendo diariamente. En el caso de un medidor prepago, esa facilidad te permite a ti determinar cuánto es lo que vas consumiendo día a día y de esa manera moderar tu consumo de energía eléctrica, ¿no? De manera más rápida, a diferencia, digamos, del sistema postpago, ¿no? Donde yo recién me entero de cuánto es lo que he consumido finalizado el mes. Bueno, al final las normas que emitió en este caso el ministerio dieron por facilidades a que las concesionarias fueran las que determinaran en qué zonas iban a prestar el servicio prepago. Y bueno, básicamente el número de suministros prepagos por la complejidad que tiene este servicio, ha venido desapareciendo, ¿no? Son cada vez menos los usuarios prepagos que son atendidos por empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de medición tiene un sistema de recarga particular. Eso significa también pagar por un software específico, ¿no? Y significa también de que uno como usuario, si quisieras recargar, tienes que trasladarte hasta las zonas donde cuenten con la posibilidad de hacerte las recargas, ¿no? Eh, es un, es un tema que no se llegó a viabilizar de manera adecuada. Aún cuando hubieron empresas, mejor dicho, hay empresas, Electronorte, por ejemplo, una de ellas, que implementó este mecanismo de recarga de manera remota, ¿no? A través de celulares y mediante agentes, ¿no? Instalados. Pero al final han sido más los problemas que se han generado que las soluciones que han aportado, ¿no? Este sistema de medición, pues, ¿no? La otra opción tarifaria que tenemos es la BT8, que está destinada a sistemas fotovoltaicos, ¿no? En este caso no hay medición, no se mide nada. Es un cargo mensual para cubrir principalmente los gastos de mantenimiento del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que se factura? Un cargo mensual de energía equivalente, ¿no? ¿Quiénes pueden optar por esta opción tarifaria? Aquellos usuarios que se encuentren comprendidos en CERS, o sea, sistemas eléctricos rurales, y que sean alimentados directamente por sistemas fotovoltaicos, ¿no? El suministro se puede realizar mediante 12 voltios de corriente continua o 220 voltios en corriente alterna, ¿no? En este caso, para estos usuarios, la facturación se realiza mediante un cargo mensual de energía equivalente, correspondiente a la ubicación de la zona, rango de consumo y tipo de suministro a ser determinado por la concesionaria. La empresa podrá efectuar también la facturación de manera mensual, semestral o anual. Sin embargo, debe realizar el reparto de recibos de manera mensual y la cobranza es de manera similar, ¿no? Es cobranza mensual, ¿no? Vamos aterrizando al tema del FOSE, ya como último tema, ¿no? El FOSE es un subsidio, ¿no? Que es aplicado a usuarios que son identificados como residenciales, ¿no? Es decir, de uso doméstico. Se entiende que son usuarios que tienen bajos niveles de consumo de energía eléctrica y por lo general corresponden a poblaciones vulnerables económicamente, ¿no? En este caso, la ley 31428, emitida ahora último el 26 de febrero, establece que este beneficio se aplica automáticamente a usuarios cuyos consumos hayan sido menores a 140 kWh al mes de facturación.
Este subsidio se financia con un recargo que se aplican a los usuarios que han sido identificados como que no corresponden a los residenciales, o sea, a todos los demás, y aquellos residenciales que consumen más de 140 kWh al mes, ¿no? Con la ley 31428 se incluye también como aportantes a los usuarios libres de electricidad, ¿no? Considerando que el porcentaje de recargo será determinado posteriormente por los INERMIN. Lo cual es lógico, pues, ¿no? Anteriormente el subsidio se generaba, digamos, entre los propios usuarios regulados, ¿no? Se determinaba, digamos, una base de 100 kWh y aquellos que consumían por debajo eran subsidiados por aquellos que consumían de más. Ahora, dentro de esta dinámica se ha agregado a los usuarios libres, ¿no? A los cuales también se les va a aplicar un recargo. Eh, bueno, para tratar de favorecer, pues, ¿no? Aquellos que consumen menos. Bueno, los beneficiarios son los usuarios residenciales asociados al Sistema Interconectado Nacional y de sistemas aislados, ¿no? Que se encuentran en zonas urbanas, rurales o urbano-rurales. Si hacemos una comparación entre lo que teníamos anteriormente con la ley 30319, que fue la última modificación del POSE, del 22 de abril del 2015, respecto a la nueva ley, la 31429, del 26 de febrero, observamos primero que para sistemas interconectados, es decir, aquellos que pertenecen al sistema eléctrico nacional, el beneficio, la reducción tarifaria para aquellos que consumían por debajo de 30 kWh era de un 25% del cargo de energía, ha pasado a ser a un 30%. Y cuando hablamos del beneficio máximo, para ser considerado, el tema del POSE tiene que verse de la manera siguiente, ¿no? Hasta los 30 es un recargo proporcional al consumo. Si tú consumes de 30 para arriba, anteriormente de 30 hasta 100, tenías ya un descuento fijo. En este caso el descuento fijo era de 7.5 kWh al mes. O sea, es decir, si tú consumías, digamos, 40, sobre los 40 kilowatts, me descontaban 7,5 kWh de pago. O sea, ya no pagaba 40, pagaba 32.5, ¿no? Ahora, bueno, de acuerdo a este proporcional, si ya estoy descontando 30, los primeros 30% de 30 es 9, pues, ¿no? Entonces, descuento máximo 9 kWh al mes por cargo de energía. Realmente, ¿cuánto sería si yo ya venía siendo subsidiado? O sea, es decir, si yo me encontraba dentro del margen de los 100 kWh al mes, me han aumentado 1.5 kWh al mes, asumiendo que sea, digamos, un sol, estamos hablando de un sol 50, ¿no? Más de descuento. El mayor beneficio va a ser para aquellos usuarios que estaban siendo considerados anteriormente como aportantes al fondo, ¿no? Es decir, aquellos que tienen, mejor dicho, consumos de 100 hasta 140 kWh al mes. Ellos sí van a sentir el descuento, ¿por qué? Porque de haber pasado de una condición en la cual estos usuarios tenían un recargo por aplicación del FOSE, van a pasar a tener ahora un descuento. O sea, van a dejar de ser aportantes, es decir, lo que ellos aportaban, baja, y encima vas a tener un descuento por los primeros 30 kilowatts, ¿no? Para la zona urbano-rural, antes tenías un 62% de descuento, ahora tienes un 60%, se redujo, ¿no? Y por lo tanto de 18.6 se pasó a 18 de descuento, ¿no? Para los 30 primeros kilowatts, ¿no? En sistemas aislados, de 50% de descuento pasó a un 60%, eso sí es significativo. Y bueno, para las zonas más rurales, se mantiene 75.5%, ¿no? Se ha ampliado la barrera. Si lo vemos a nivel de número de usuarios, hablamos de que de 0 a 30 a nivel nacional tenemos 2.5 millones de usuarios, de 31 a 100, 2.2, y de 100 a 150 estamos hablando de casi 1 millón de usuarios, ¿no? Hasta ahí tenemos casi 77% del total de usuarios de servicio eléctrico, ¿no? 77% que van a ser ahora prácticamente subsidiados, pues, ¿no? Estamos hablando de un 75% aproximadamente, ¿no? Y un 25% va a entrar a aportar lo correspondiente, digamos, a estas otras personas, pues, ¿no? Las cuales se les está haciendo el descuento, ¿no?
tener en consideración este aspecto, pues, ¿no? Porque al final, si antes iba a un tema de 60-40, o sea, es decir, del 60% de beneficiarios, el 40% era que contribuía, ahora has bajado la tasa de contribuidores a un 25%, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende por un usuario residencial? Es aquel usuario cuya potencia eléctrica instalada corresponde a actividades domésticas en más de un 50%. Por ejemplo, ¿no? Puedo tener mi vivienda, en el frente de mi vivienda tengo una pequeña bodega, pero básicamente el uso, digamos, del servicio es para temas residenciales. Entonces, si la mayor cantidad de equipos eléctricos que tengo corresponden a mi uso, entonces soy calificado como residencial. Si existe reclamo sobre este tema, también puede solicitar la revisión por parte de la empresa concesionaria en un proceso de reclamación. Importante tener en consideración que la calificación de usuario residencial es efectuada por la empresa concesionaria, ¿no? Tomando como base la información que presenta el usuario, ¿no? Y quien es responsable de su veracidad, ¿no? Bueno, ya para terminar, como temas de conclusión, en general se puede indicar que si la máxima demanda en horas punta es significativamente menor a la demanda en horas fuera de punta, se debe analizar opciones tarifarias MT2 y BT2. Si la demanda leída en horas fuera de punta y hora punta son más o menos similares, se deben analizar la MT3 y la MT4, ¿no? Para determinar la opción tarifaria más adecuada para un usuario final, siempre se debe recomendar contar con información. ¿Qué información? Consumos históricos de la potencia y energía de cuando menos el último año, pues, ¿no? Ante eventuales estacionalidades del consumo que se pueden presentar, ¿no? O como mínimo de los últimos 6 meses, ¿no? Esta información, como se indicó, puede ser solicitada a la empresa concesionaria mediante una solicitud por escrito, ¿no? Tener en cuenta también los cargos que se facturan por cada opción tarifaria. Ya hemos visto que son cargos distintos en algunas de ellas. Y también los precios unitarios, ¿no? Que actualmente están publicados y establecidos por Ocinermin en su página web, ¿no? En el caso de las opciones tarifarias MT3, BT3, MT4 y BT4, también debe de evaluarse periódicamente la calificación tarifaria, pues la ventaja de ser calificado como un cliente presente fuera de punta está en un precio unitario menor de potencia de generación, el cual es por mucho, muchísimo más bajo que un cliente calificado como presente en punta. Estamos hablando casi de un 40% a más de descuento, ¿no? Se debe también mejorar, se recomienda también mejorar el factor de potencia, ¿no? En cuanto a lo que corresponde al consumo de energía reactiva. Se puede instalar para ello banco de condensadores con el objetivo de generar dentro de la propia planta la energía reactiva consumida, ¿no? Importante también tener en consideración una adecuada administración de la demanda. Para ello debes conocer también el comportamiento de la potencia en el tiempo, ¿no? Para ello se puede solicitar un perfil de carga de suministro eléctrico a la propia empresa, o también se puede hacer la instalación de un equipo registrador, pues, ¿no? El cual vas a instalar a nivel de totalizador de la empresa, de la planta, pues, ¿no? Donde se realiza. Importante tener en consideración estos aspectos porque acá en el gráfico inferior se puede observar, pues, ¿no? Que hay un pico en la demanda, ¿no? Y esta demanda máxima, finalmente, sobre la cual se va a facturar, ¿no? A pesar de que, digamos, no es una demanda regular que se presenta en el suministro, ¿no? Controlar, digamos, estos picos de demanda van a hacer también que el usuario pague menos por potencia, que también es un cargo significativo, ¿no? Puedes obtener mejores resultados. Bueno, eso es todo en cuanto a mi presentación. Espero haya podido ser de utilidad. Y nuevamente agradecer al ingeniero Pedro Reyes por la invitación al curso. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. No sé si está activado para algunas preguntas, quizás. Bueno, Claro, agradecerle la participación. A ver, estoy coordinando con el equipo de tecnología para que active, digamos, el chat, o si no, a ver, entiendo que al inicio alguien malintencionado quiso boicotear la conferencia. A ver.
Ingeniero Giovanni, buenas, ¿me escucha? Sí, sí, sí le escucho. Sí, justo eh, quería tener una pregunta. Habíamos escuchado de que se está coordinando para que los cargos fijos en época de pandemia se está realizando para quizás hay una comisión del Congreso donde se está fiscalizando esos aportes para una devolución. ¿Nos puede dar un alcance al respecto? Bueno, es opinión personal, comenzando por Ahí. ahí, ¿no? Hay una opinión también institucional, ¿no? En lo personal, comentar, ¿no? El cargo fijo tiene por finalidad eh, contribuir a que la empresa concesionaria pueda efectuar las actividades de lectura, procesamiento, emisión, reparto y cobranza de los recibos. ¿Sí? Ocinermin, cuando hace su regulación, no reconoce directamente los costos involucrados. Por ejemplo, una empresa concesionaria, si quiere hacer la facturación, digamos, a una zona aislada, puede incurrir a costos superiores a lo que está, digamos, reconociendo la regulación. Pero por regulación, la empresa concesionaria lo tiene que hacer, ¿no? O sea, es decir, si me reconocen 3 soles y a mí me puede costar 5 soles hacer esa actividad para esa zona aislada, yo tengo que hacerlo, así me cueste 5 soles o me cueste más de la regulación. ¿Ya? Y le voy a cobrar al usuario lo que me determino sin Sinermin. ¿A qué viene esta situación? De que o sea, Sinermin no reconoce directamente los costos que desarrolla la empresa concesionaria. Ocinermin lo que hace es modela y establece cómo es que se debería de hacer esta actividad de la manera más eficientemente posible. Y se le reconoce este precio máximo, este precio tope, para el desarrollo de esas actividades. Nuevamente, la concesionaria es la que tiene que buscar que ese precio que le reconoce Ocinermin le alcance para el desarrollo de estas actividades. En ese sentido, lo que están evaluando, lo que están proponiendo, no me parece muy coherente con el esquema de regulación que se tiene, pues, ¿no? Porque así como eventualmente se puede decir, mira, tu concesionaria no has realizado estas actividades, pero oye, yo como concesionaria realizo otras actividades o vengo realizando más actividades de las que me está reconociendo la tarifa. Entonces, y por eso me tienes que subir la tarifa, no es razonable, ¿no? Ahora, eventualmente, bueno, como son, bueno, es un poder legislativo. A nivel de poder legislativo, ellos también pueden emitir normas especificando, en este caso, que se haga una devolución, estableciendo cuáles van a ser los parámetros que se deben de considerar para la ejecución de la misma, ¿no? Nuevamente, pues no, lo que establece Ocinermin son precios máximos. No establezco, no reconozco, digamos, ineficiencias por parte de la empresa concesionaria, ¿no? No se reconoce, mejor dicho, ineficiencias por parte de la empresa concesionaria. Así que, bueno, esa es mi opinión sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Por ahí el ingeniero Ale León levantó la mano. Ingeniero Ale León, ¿puede utilizar el chat? Parece que no hemos activado el micrófono porque hay personas que se han filtrado y están emitiendo videos, sonidos. A ver, no sé si por el WhatsApp podría, por favor, hacer su pregunta. A ver, le estoy pidiendo al de tecnología que active. A ver. Hola. Por favor, activa los audios. Quieren hacer una pregunta, por favor. Y estate al tanto si alguien hace mal uso. Ok. Por favor. A ver. Ingeniero Ale León, ¿nos escucha? ¿Puede activar su audio? Ingeniero Pedro, en el chat escribió el ingeniero León ¿Sí? a su Ah, pregunta. claro.
¿desde cuándo se aplicará el descuento del FOSE último aprobado? Ya, hay que tener en consideración de que este aspecto ya se ha aprobado la ley, se entiende que para la siguiente fijación, la siguiente evaluación de tarifas, que se entiende sería pues para este mes, marzo, debería ya establecerse los pliegos diferenciados, ¿no? Conforme, ingeniero. Ingeniero, una consulta también de mi parte. Ese descuento para la población vulnerable del 16 a 15% que aprobó bueno, que lo propuso el Ejecutivo y lo aprobó el Congreso, la Comisión de Electricidad, creo que es, ya está en vigencia. ¿Desde cuándo se pone en vigencia eh, ese descuento del 15% en la tarifa de electricidad, que lo va a subsidiar, en este caso, los clientes, entiendo, libres, ¿verdad? ¿Tiene alguna información? Sí, a ver, lo que estaba comentando es la última ley, que se aprobó ahora el 26 de febrero, la 31426. eh, ya establece, digamos, cuánto va a ser los descuentos realizados. Ese 15% que han comentado, que han dicho, digamos, cuando lo han publicitado la norma, la verdad es que no es del todo tan cierta. Como se había comentado en la presentación, en el grupo de aquellos usuarios que ya consumían por debajo del 100%, no van a ver, digamos, un mayor descuento sobre lo que ya se le venía facturando. O sea, eh, no es lo que se ha querido promocionar. Digamos, los mayores beneficiarios van a ser aquellos usuarios que están entre 100 a 140 kWh al mes de facturación. Ellos sí van a ser, digamos, beneficiarios, ¿no? Básicamente, pues porque dejan de ser aportantes al fondo a ser, digamos, beneficiados, ¿no? Con descuento. Por Digamos que ahí, se, digamos que sí. se va a reflejar más el descuento, quizás en unos soles menos, ampliando el FOSE no de 100 kilowatt por hora, el consumo mensual, sino a 140. Es decir, en ese intervalo, usted manifiesta que estaría, digamos, el beneficio, ¿no? No para las personas que están consumiendo 10 kilowatts, 20, 30, 40. Así es, efectivamente, ¿no? O sea, los que ya de por sí venían consumiendo poco, no van a ver una mayor reducción, ¿no? La reducción va a ser significativa para aquellos entre 100 y 140, ¿no? Claro, Ahora, eso. eso significa, como se había presentado, que una mayor carga para aquellos usuarios que están por encima de los 140, ¿no? Si antes se contaba con una cantidad, casi 1 millón de usuarios dentro de este bloque que contribuían, o sea, son personas ahora que van a pasar hacia el otro lado, van a dejar de contribuir para ser beneficiados. Esa diferencia se espera pues pueda ser captada a través de los usuarios libres, ¿no? Y ahí viene el otro tema, ¿no? Realmente se supone que un usuario está cambiando a condición de usuario libre para poder obtener tarifas que le permitan mantener una producción a costos bajos, que finalmente redunda sobre toda la población, ¿no? Si yo lo paro penalizando aquella empresa, digamos, que se dedica a fabricar algo, esta persona tiene que trasladar esos costos finalmente a los usuarios, ¿no? O sea, por un lado puedo ver una reducción, digamos, en mi tarifa, pero al final, ¿de qué me sirve que pague menos de electricidad si me va a costar más caro el calzado, me va a costar más caro mis polos, o sea, los productos textiles, entre otros aspectos, ¿no? Claro, más Entonces, o menos como una lógica, si, bueno, digamos, no lo vamos a decir, no vamos a afirmar, pero en un supuesto afirmación, si vamos a incrementar la tarifa a algunas industriales, también nos corremos el riesgo de que aumenten, se aprovechen de incrementar sus costos, ¿no? En tema de productos, ¿verdad? claro, al final lo traslada igual, pues, ¿no? O sea, la empresa, si bien es cierto, tiene cierto margen para poderse mover a nivel de su costo, pero si al final le doy como insumo, que finalmente la energía es un insumo, el aumento de estos insumos al final va a perjudicar igualmente hacia toda la población, ¿no? Claro, bueno, esperemos que otra comisión en otro tiempo se evalúe bien, porque igual
eh, las personas están sintiendo el incremento del precio del combustible, el precio de la tarifa, y la verdad que, digamos, en un tiempo vamos a evaluar nuestros recibos y vamos a hacer un análisis si fue productivo de verdad para población vulnerable, bueno, aprobar esta ley, ¿no? Ya que estamos en la especialidad de electricidad y nosotros estamos, eh, la verdad, atentos, ¿no?, a lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ingeniero, está bien. Hay una pregunta de un colega, dice, ¿qué tipo de energía se pueden escoger para los que consumen las 24 horas? Yo entiendo que es para los clientes en baja tensión y en media tensión. A veces hemos afirmado rápidamente que el MT4, y el BT4, que es una energía, una potencia, digamos, una universidad, un centro comercial, las 24 horas, una tarifa idónea es la MT4 en clientes de media tensión, y en baja, bueno, sería en baja tensión BT4, ¿no? A ver, siempre, como decía en otras presentaciones presenciales, lo importante, esto es como la medicina, ¿no? O sea, tú no puedes dar un buen resultado sin ver al paciente. Hay que evaluar directamente cómo es el comportamiento, en este caso, de la carga, para determinar cuál es finalmente la opción tarifaria que más se acomode en base a simulaciones. Si hablamos de generalidades, bueno, para estos usuarios que consumen 24 horas al día, se tienen que evaluar entre las MT3 o MT4 y la BT3 o la BT4, ¿no?, que se supone son las más acordes. Estas evaluaciones las tienes que realizar sobre la base de la información que tengas de suministro, ¿no?, en sus registros históricos de energía y potencia, ¿no?, para ver cuál es la que más conviene. Más o menos en un horizonte de cuántos meses, porque esos cálculos lo tenemos en Excel, lo hemos hecho, ya para una próxima ponencia lo voy a exponer mi persona que tiene esos cálculos. Más o menos, ¿qué horizonte con qué data? ¿Unos 6 meses mínimo o puede hacerse con 3, No, siempre se recomienda un mínimo de 6 meses. 6 meses? Lo recomendable es tener hasta un año, porque acuérdate que a veces tenemos consumos estacionales, ¿no? Y la estacionalidad, cuando evalúas periodos muy cortos, no se alcanza a revisar, o sea, a evaluar, pues, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero con 6 meses es lo mínimo, o sea, sí sería válido, ¿no? Claro, eso sí estaría conforme. Ingeniero, una pregunta, disculpe Sí. la confianza. ¿En qué se diferencia la tarifa BT5A y BT5F? Dice, ambas miden dos energías. Bueno, lo hace sí, el ingeniero Castro, esta pregunta. Sí, bueno, en teoría la BT5A incluye también la facturación de un cargo adicional de, ¿cómo se llama este de acá? Bueno, la BT5F va a estar destinada específicamente para aquellos usuarios BT5B que deseen migrar a ya contando con un sistema de medición inteligente, a una tarifa diferenciada. A diferencia de la BT5A, que en teoría debe de contar con un sistema de medición más complejo. O sea, eso es básicamente la diferencia, ¿no? O sea, Conforme, ¿no? Esto nos ha sucedido a nosotros como supervisores. Dice, si una empresa de distribución eléctrica no aplica la tarifa correcta, es decir, a uno residencial, lo considera como residencial, por lo tanto, este es beneficiario del FOSE. Bueno, nosotros hemos ido a campo, hemos ido a un suministro provisional, y en el recibo dice BT5 no residencial, pero cuando hemos ido a campo se trata de suministros residenciales, es decir, son lotes, ¿no? Entonces, al haber esa incongruencia entre el recibo y lo que encontramos en campo, bueno, entiendo que esta es la pregunta, dice, ¿hay alguna sanción para la ED? Es decir, cómo se procedería? Bueno, en este caso, igual es una información inexacta, dependiendo el procedimiento de fiscalización, hay indicadores de observaciones, ¿no? De sanción. claro, habría que ver si estamos hablando a nivel de provisionales, hay un procedimiento de supervisión de provisionales. Sí, Ahí directamente se indica, pues, ¿no? Es una infracción directamente, ¿no? Cuando no lo califica de manera adecuada, ¿no?
Si hablamos a nivel general, es decir, porque bueno, acá la pregunta no señala directamente un contexto, ¿no? Habla de que en caso si una EDE no aplica la tarifa correcta, es decir, residencial lo considera como, no residencial lo considera como residencial, estamos en el caso inverso. O sea, es no sé, una tienda que anteriormente era vivienda y ahora es tienda, y lo sigue manteniendo como residencial. Bueno, acá dice, por lo tanto, este es beneficiario del FOSE y del MSTR, o sea, es al revés. Bueno, en cualquiera de los dos casos, si es el procedimiento de facturación, en el procedimiento de facturación se evalúan la facturación de los cargos y también se evalúa, en este caso, si el usuario le correspondía a FOSE o MSTR. Si se detecta, digamos, que este usuario le correspondía descuentos del FOSE o de MSTR, pasa a ser considerado dentro de la determinación del indicador, ¿no? Que en este caso es el DAC, desviación de cargos facturados. Sí, creo que ese es el procedimiento 115. Sí, la Entonces, 115. sí pasa sanción, ¿no? Claro, de todas maneras es sanción, de acuerdo al procedimiento. Ingeniero, como la ponencia estuvo programada hasta las 9 y ya nos queda un minuto, esta es la última pregunta. Ingeniero dice, bueno, el ingeniero David Perales, que trabaja, es un compañero de trabajo en HP Consultants, supervisora de Sinermin, indica, con la nueva tarifa diferenciada en baja tensión, se promovió la electrificación del gas natural, es decir, reemplazar los incrementos de los precios del gas en consumos equiparables con artefactos eléctricos, aprovechando los precios reducidos en hora fuera de punta. En este aspecto, ya se tienen algunos datos, dice, en este aspecto ya se tienen algunos datos de su impacto a nivel nacional, cómo se vienen comportando los usuarios. Es decir, la tarifa diferenciada, entiendo que la tarifa en baja tensión se dividió en hora punta y fuera punta, ¿no? Entonces, el ingeniero está preguntando si tiene algún impacto en los análisis que ustedes hacen en este aspecto. Ya se tienen algunos datos de su impacto a nivel nacional. ¿Cómo se vienen comportando los usuarios con esta doble tarifa diferenciada? Mira, no tenemos todavía información. No tenemos información. Muchas veces los reportes también que nos hacen las empresas son de manera semestral, ¿no? Bueno, hasta la fecha no he tenido, digamos, acceso a ningún documento donde se ha hecho la evaluación correspondiente, ¿no? Pero se espera de que sí, pues, ¿no? O sea, que haya, digamos, un impacto positivo sobre los usuarios, ¿no? Pero no Sí, tengo información en este momento. eh, muchas gracias, ingeniero. Bueno, no habiendo otra pregunta y estando a la hora 9 de la noche, bueno, agradecerle y a la vez, ingeniero, las mil disculpas, la verdad, lo que sucedió al inicio, bueno, nosotros comprendemos también que a veces hay algunas bromas, ¿no? De personas que no sé cuál es la finalidad, pero igual a ellos también pedirles que no lo vuelvan a hacer, no tenemos ninguna mala intención de realizar capacitaciones. En nuestro capítulo, la mayoría superan los 100 participantes y siempre superan, ¿no? Tenemos una masificación de la virtualidad, ¿no? Entonces, las disculpas del caso también para todos los participantes. Queda grabado también en la página de Facebook, que lo he puesto en el chat, para que vean que hubieron personas que estaban haciendo bromas al inicio. Bueno, no nos molestamos porque no tenemos un mal corazón, ¿no? Si a alguien esas bromas les gusta, síganla haciendo, pero ya no van a poder porque hemos bloqueado todos los accesos. Más bien, ingeniero, en esta oportunidad, bueno, agradecerle, reciba los saludos de nuestro decano, el ingeniero Carlos Burgo Montenegro, de su consejo departamental, de nuestra junta directiva, que me otorga de la facultad del día de hoy estar como moderador también. Y también recibe este certificado de ingeniero Giovanni Toribio López por haber participado como ponente en la conferencia denominada Tarifas Eléctricas y Mercado Libre de Electricidad, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica realizado el 10 de marzo del 2022, con una duración total de 2 horas académicas. Ingeniero Giovanni, muchas gracias, muy amable por su ponencia. La verdad que hemos salido de varias dudas. Igual contamos con su apoyo para alguna consulta y lo invitamos, de acuerdo a su disponibilidad, a dictar o a dar otra conferencia en otro tema. Es bienvenido, es bienvenido a nuestro consejo departamental
por ese amable gesto de dictar esta conferencia gratuita. Y muchas gracias también a los participantes, a nuestros amigos de Tecnología de la Información, a nuestra secretaria del capítulo, y a todo el personal que hace posible que estemos, bueno, y al máximo persona que hace posible esto, que es Dios, agradecerle a él por un día más de vida. Muchas gracias, ingeniero, cuídese mucho y saludos con todos. Hasta luego, muchas gracias. Queda grabado la ponencia en la página, en el fanpage del capítulo. Hasta Muchas una gracias. hasta una nueva oportunidad con todos. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Buena suerte. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Éxitos en su gestión en Osinermin. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego con todos.